Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola a todos, muchas gracias por su tiempo y atención. El periódico El País de España ha publicado una nota que tiene que ver con una investigación que se ha desarrollado en Andorra. Andorra es un principado, un pequeñísimo país que está al norte de España, entre Francia y España, donde operaba un banco que fue clausurado en 2015 por lavado de dinero. Bueno, el dinero que estaba lavando este banco, cuya sigla es BPA, era dinero de las coimas que pagaron las empresas chinas por millonarios contratos en Venezuela. Es muy importante esta investigación porque el modus operandi, sin duda, fue trasladado también a nuestro país, aunque no hay investigación alguna y mientras esté el presidente Evo Morales en el gobierno, tampoco la habrá. Como se sabe, acá hubo un escándalo con una de las empresas chinas, hubo una comisión que investigó estos contratos y que absolvió a Evo Morales y a las empresas chinas. Obviamente la investigación estuvo a cargo de los propios masistas y esto no es posible que ellos investiguen a sí mismos, de tal modo que es cuestión de tiempo saber si este modus operandi que se descubre en Venezuela se aplicó en Bolivia. Todo hace pensar que sí, porque las contrataciones, las empresas, todo coincide. Le voy a leer el artículo del País que dice: empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela. Lo que demuestra esta investigación es que ya no es una suposición, es un hecho que las empresas chinas pagan sobornos para obtener los contratos. En relación a los brasileños, a las empresas brasileñas, Odebrecht, Camargo Correa, etcétera, etcétera, pues las empresas brasileñas son un piojo tuerto en relación a las empresas chinas. Primero porque el volumen de los contratos es muchísimo más grande y el porcentaje de los sobornos también lo es. Dice: el gran volumen, un megacontrato de 20.000 millones de dólares, sellado el año 2010 entre Venezuela y China, devino en un nido de corrupción. La construcción de infraestructuras energéticas en el país sudamericano amagó un fabuloso negocio de comisiones ilegales. Una investigación de la justicia de Andorra ha destapado que el empresario de los seguros venezolanos, Diego Salazar, y sus colaboradores cobraron 200 millones de dólares en coimas de 5 compañías chinas. Este Diego Salazar es a Bolivia, en comparación a Bolivia, el mismo rol que jugó Gabriela Zapata. Continúo. La red de Salazar escondió un botín en la banca privada de Andorra, BPA, un banco que fue cerrado el año 2015 por las autoridades de este pequeño principado por blanqueo de capitales. Al gigantesco pastel de obra pública que ofrecía el gran volumen solo concurrían empresas chinas. Esta es la primera coincidencia con lo que ocurre en Bolivia. Cuando se abre una licitación, solo participan empresas chinas. Firmas que acudían a las licitaciones del gobierno de Venezuela. El desarrollo se enmarcó en un plan concebido el año 2007. A Bolivia llegan el 2009. Los dos países firmaron entonces un acuerdo de fondo de cooperación binacional. China otorgaba un préstamo a Venezuela a través del Banco de Desarrollo de China y aportaba las 2/3 partes, exactamente como en nuestro país. El Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES, fue el encargado de administrar los fondos. Un gran plan para modernizar Venezuela y una suculenta oportunidad para tipos como Salazar.
Este Salazar era el que hacía los contactos. Y el artículo del País dice, y es que Salazar no era un empresario más. El ejecutivo de los seguros es primo del Rafael Ramírez, es decir, hay que tener algún contacto personal, como doña Gabriela Zapata, novia del presidente Evo Morales. Y en este caso, Salazar, que fue el que gestionó los créditos chinos, era primo de Rafael Ramírez, que era el poderoso ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, el que presidía PDVSA. PDVSA ahora, la empresa que ha dejado de producir o está produciendo una mínima cantidad de petróleo, una empresa en bancarrota. ¿Por qué? Porque le sacaron toda la plata que pudieron. Bueno, la jueza de Andorra, que se llama Canolik Mingorans, acaba de develar que Salazar contactó con empresas chinas para facilitarles adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales. Se sirvió del primer secretario de la Embajada de Venezuela en Pekín, Luis Enrique Tenorio, para ocultar sus beneficios. Tenorio creó una sociedad panameña que se llamó Popfien Corporation y abrió una cuenta en el Banco de Andorra. Salazar fue detenido hace un año y se encuentra preso en Caracas. Es que el régimen le echó toda la culpa a Salazar, no porque hubiera habido una investigación en Venezuela, sino porque hubo la investigación en Andorra. El circuito Venezuela-China-Andorra funcionó a la perfección. Highland Assets, la sociedad tras la que se ocultaba Salazar y un colaborador, firmó un acuerdo con la compañía china Camse Energy. La misma Camse de Gabrielita Zapata. Bueno, esta fue la primera empresa en aterrizar en Venezuela y también lo hizo en Bolivia. Bueno, este Salazar recibía las coimas sobre pretexto de que asesoraba a la CAMC. El contrato era confidencial hasta que cayó en manos de la juez Mingorans. La magistrada ha empleado el texto para sustentar parte de su acusación y procesar a Salazar por blanqueo de capitales. El documento establecía que si los chinos conseguían obras por un valor de 176 millones de euros, Highland Asset recibiría un 10% neto del volumen del negocio de la Camse Energy. Es decir, la coima era del 10% y se la pagaba a esta empresa en Panamá. No es raro que Gabriela Zapata viajó en un año 19 veces a Panamá, nunca se le investigó. La juez dijo, se trata de un contrato de resultados totalmente anormales en el sector de la consultoría, donde el hecho generador de la contraprestación no es la elaboración de informes ni la asistencia, sino resultar adjudicarlo. Es decir, cuando la empresa china conseguía la adjudicación, la empresa panameña recibía el 10% de esta adjudicación. Y esto la juez dice, esto es coima, esto no es un contrato de asesoramiento. Tras la firma del acuerdo, la empresa china, Camse, comenzó a recibir adjudicaciones. La primera, la construcción de la planta de generación eléctrica de El Viga, que sacó a concurso la eléctrica pública venezolana Corpoelec. Bueno, y así sigue la larga lista de contratos que consigue la Camse en Venezuela. Por cada obra adjudicada, llegaba a la cuenta Andorra un nuevo pago. $1 millón por el proyecto Delta Orinoco, $400,000 por el río Guarico y $1 millón por el río Orinoco, 3 millones por el proyecto de fábrica Tiznado, Pirutú, Becerra, Delta Orinoco y Guarico. Entre el 2011 y 2012, el chorreo de millones no paró y sumó $106 millones en coimas. A tiempo que las 11 cuentas de Salazar en Andorra engordaban con cifras millonarias, desde las mismas comenzó
el riesgo de sobornos a altos funcionarios venezolanos. Todo ante los ojos de los directivos del banco. Los ejecutivos del banco andorrano no se hicieron preguntas sobre la suculenta actividad del empresario venezolano al que ayudaron a constituir una red de sociedades panameñas. El negocio de gran volumen se repartió entre varias empresas chinas con las que Salazar y su colaborador Luis Mariano Rodríguez firmaron contratos similares. La China Machinery Engineering Corporation se llevó la construcción de la estación eléctrica de emergencia del estado de Zulia y recompensó a Salazar con un pago de 55 millones de dólares. Rodríguez, a su vez, recibió casi 10 millones de dólares. La firma, atención, Chino Hydro Corporation, que también opera en Bolivia, selló con PDVSA la construcción por 315 millones de dólares de la central de La Cabrera. 5 días antes, la sociedad panameña de Salazar había firmado un contrato con Francisco Jiménez, gerente de la oficina de PDVSA en China, para ayudar a las empresas asiáticas a entrar al mercado venezolano. La juez resalta que Jiménez carecía entonces de ninguna estructura para prestar esos servicios. La empresa china no tardó en transferir 50 millones de dólares a la cuenta de Salazar, entonces director financiero de PDVSA, quien recibió en su cuenta del BPA 7 millones de dólares. El caudal de pagos millonarios del gran volumen no se detuvo. Nuevas comisiones por La Cabrera, por el proyecto agrícola integral y Santo Domingo Llano Alto, que son obras en Venezuela, y nuevas empresas chinas que colmaron de millones las cuentas andorranas de Salazar y sus colaboradores, como la firma de fabricación de autobuses, la petrolera Sando Curín Petroleum, etcétera, etcétera. Salazar declaró el año 2015 en Andorra ante la juez que ahora ha descubierto sus secretos más ocultos. Afirmó que eran las autoridades chinas las que tenían el poder de decidir qué empresas hacían los proyectos. Esto es muy importante. No es que los venezolanos licitaban y venían muchas empresas chinas, no, había un acuerdo previo. Las autoridades chinas decían, tal obra la hace la CAMSE, tal obra la hace la Chino Hydro. Sus argumentos no impidieron que fuera procesado el pasado septiembre junto a otras 27 personas acusadas de expoliar 2.000 millones de euros de PDVSA, la joya de la corona del país latinoamericano. Entre los encausados figuran Nervis Villalobos y Javier Alvarado, exministros de Energía de Hugo Chávez. Esta es la nota que se ha publicado el 29 de noviembre, es decir, hoy, en el periódico El País de España. Bueno, se mencionan este modus operandi, las empresas chinas aterrizan ganando contratos en licitaciones o invitaciones directas en las que participan solo empresas chinas. Esta es la primera característica que también se cumplió en Bolivia. Segundo, hay un operador para la concreción de estos contratos. Ese operador en Bolivia a partir del 2013 es Gabriela Zapata, que si no hubiese sido el lío del 2016, Gabriela Zapata hubiese seguido operando. Y queda también en evidencia que si pagaron coimas en Venezuela, ¿por qué no lo habrían hecho en Bolivia? Y bueno, la prueba, el indicio de prueba, son las fotografías de Gabriela Zapata con esas mesas repletas de dólares. El otro indicio es que Gabriela Zapata viajó el mismo año, entre el 2015 y el 16, viajó a Panamá 19 veces en un año y nunca se investigó para qué viajaba, ni se investigó sus cuentas en Panamá y si hubiera operado en Andorra o en algún otro país o en el Banco del Vaticano, posiblemente, tal vez, ¿por qué no? Hay un lío terrible en el Banco del Vaticano por cuentas indeseables. Bueno,
La CAMSE en Bolivia, para refrescar un poquito la memoria, la CAMSE en Bolivia obtiene su primer contrato el año 2009. Ya la CAMSE estaba en Venezuela desde el año 2004. El primer contrato fue el de las perforadoras, el segundo contrato, la construcción de la planta de San Buenaventura, que no funciona. En 2013, la construcción de una vía férrea entre Bulo Bulo y Montero. El 2014, 3 contratos con Misicuni para que la CAMSE se haga de los contratos de Misicuni. El gobierno anuló o sacó de por medio a la empresa que ya había sido contratada para construir esta presa. Entonces sacan a la anterior empresa, cualquier pretexto es bueno, y le entregan 3 contratos a la CAMSE, y el último contrato se firmó el 15, una planta de potasio en Potosí. En total, los contratos obtenidos por la CAMSE llegan a 573 millones de dólares, de los cuales 470 millones de dólares se entregaron sin licitación, es decir, de 7 contratos, 6 se entregaron sin licitación. Son contratos por la vía de la excepción, contratos directos, contratos sin competencia y que ya son un indicio de corrupción. Sin embargo, el gobierno, por supuesto, no quiere ir más allá en esta investigación. El hecho que saltó, que puso en evidencia la posible corrupción en la adjudicación de estos contratos fue la presencia de Gabriela Zapata como gerente comercial de esta empresa CAMSE. Cargo que lo obtiene sin ningún mérito académico, pero que tiene un gran mérito, tiene acceso directo al gobierno. Como se sabe, Gabriela Zapata ha sido condenada a 10 años de prisión por haber utilizado las oficinas del Ministerio de la Presidencia, de la Unidad de Gestión Social, y se la acusó de haber usado estas dependencias para hacer negocios turbios con empresarios, es decir, para hacer sus propios negocios con determinados empresarios que no se sabe qué negocios fueron, ni qué empresarios exactamente, no, pero se dice que el delito que cometió fue abuso de confianza y que el ministro Juan Ramón Quintana no sabía nada porque perdió sus celulares, el pobre no tenía ni para pagar el abogado, y entonces Gabriela Zapata se la libró de toda culpa en relación a posibles coimas a funcionarios del gobierno. Aunque claro, en las declaraciones que soltó Gabriela Zapata y que después se retractó, había muchísimas cosas, como el reloj de oro al ministro de Minería, y bueno, saltaron tantas cosas, ¿no? Comisiones a otro exministro, en fin, no se investigó, se aplacó la cosa. Pero como esto es un tema de corrupción estatal, y hay una ley aprobada en esta gestión, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que dice que los delitos de corrupción no prescriben, entonces el caso CAMSE se abrirá cualquier otro día. La otra empresa mencionada en el informe de Andorra como coimera de los venezolanos es la Chinohidro. Bueno, después del escándalo con la CAMSE que explota el 2016, en febrero del 2016, la CAMSE, por supuesto, prácticamente se va del país como oficina, no se presenta ninguna otra licitación, claro está, y la sucede la empresa Chinohidro. Esta empresa que en Venezuela pagó millonarias coimas y que ya no es una especulación, es un hecho probado. Bueno, la Chinohidro se vuelve la niña mimada del gobierno
y tiene 5 contratos que he logrado recopilar de distintas publicaciones, del Deber, de La Razón, de Los Tiempos, y el trabajo extraordinario de Cedla. Bueno, estos contratos de la Chino Hidro, el tramo caminero Ichilo y Virgarzama, por no se sabe, 107 millones de dólares o 144 millones de dólares. Una información dice un monto, después una versión del gobierno dice otro monto, ¿no? La segunda fase de la hidroeléctrica San José, que es un lío muy grande, por 124 millones de dólares. El tramo en Chuquisaca, Padilla, El Salto, por 82 millones de dólares. Y el contrato millonario de 426 millones de dólares, que es la doble vía de El Sillar en el tramo caminero Santa Cruz-Cochabamba. Son unos pocos kilómetros, déjeme ver, son 28 kilómetros, ¿sí? Por esta cantidad impresionante de dólares, 426 millones de dólares. Sí, es un tramo difícil, va a necesitar túneles, etcétera, pero no justifica que cada kilómetro cueste alrededor de 15 millones de dólares. Pero además hay otro proyecto millonario que se informa en septiembre del año pasado, se adjudica en agosto. Hay una nota de prensa de La Razón de septiembre, entrevistando a autoridades del sector, que dicen que la Chino Hidro se fue adjudicada para la construcción de una presa por un monto de 196 millones de dólares, ubicada en Cochabamba, y que forma parte de un proyecto muy grande de hidroeléctrica de Ibirusú. El proyecto total costará casi 600 millones de dólares y está financiado en gran parte por el Banco Central de Bolivia. Lo más interesante, y es la diferencia con Venezuela, es que en Bolivia el gobierno hace todo el esfuerzo financiero, es decir, drena los dólares del Banco Central para darle trabajo a estas empresas. Primero la CAMSE y luego la Chino Hidro y luego todas las otras empresas chinas. Por ejemplo, en relación a la Chino Hidro, de los 5 proyectos, solo uno está financiado por la Exim Bank de China. Todos los otros son proyectos financiados por el Tesoro General de la Nación. O sea, son nuestras divisas que las utilizamos para contratar a esta empresa coimera. Una empresa además que no garantiza ninguna calidad. Como le digo, en total hasta el momento la Chino Hidro se ha llevado un monto mayor a la de CAMSE. Ya van 739 millones de dólares contratados. El otro hecho que es comprobable es que las empresas chinas contratadas, particularmente la Chino Hidro, al igual que la CAMSE y las otras como Hartson, ahora les hablo de las otras, ¿no? La Chino Steel, etcétera, son empresas que a su paso dejan 2 secuelas nefastas en el país: el daño al medio ambiente y el maltrato laboral. La Chino Hidro ha tenido 3 demandas, 2 de tipo laboral, en las que el Ministerio del Trabajo la ha sancionado con multas que van desde 200.000 a 300.000 bolivianos, que en el marco de sus contratos de millones de dólares no es nada. Y por otra parte, fue motivo de una denuncia de un parlamentario de los demócratas sobre la tala ilegal de árboles en Santa Cruz, a la orilla del río
Surutú, resulta que la Chino Hidro instaló su campamento y no tuvo nada mejor que hacer que talar casi 7 hectáreas para instalar su campamento. 7 hectáreas, que acabó con una reserva, no es que con toda la reserva, pero acabó con árboles que son muy preciados en esa zona. Hasta el momento no hay ni sentencia, ni detención, ni multa, etc. También al paso de la apertura de caminos o construcción de caminos, se ve la presencia de ciudadanos chinos que desatan, no solamente ya por la tala de árboles, pero por la caza de animales silvestres. Ellos no son los que van a cazar, ellos simplemente ponen un anuncio que dice compro colmillos de jaguar y bueno, la gente se lanza a matar jaguares para dárselos a los chinos traficantes, o caimanes, los caimanes negros, que se llaman Carlos, caimanes negros, en fin, hasta perros, porque se comen los perros de la zona. Es decir, hay un tema de tolerancia de parte del gobierno. Claro, la sospecha es que, al igual que en Venezuela, si hubiesen pagado coimas tan grandes que les da un marco de inmunidad e impunidad a las empresas chinas. ¿Cuántas empresas chinas hay? En un informe de la Cámara Chino-Boliviana, porque se ha creado una Cámara Chino-Boliviana, se decía que en 2015 habían 35 empresas chinas, en 2016 ya habían 100 empresas chinas. Solo en caminos están operando 15 empresas chinas que se han llevado contratos también donde participan solo chinos. Se abre una licitación, primer intento se anula, segundo intento se anula, tercer intento de licitación, adjudicación directa. Porque eso dice la norma y ese es el mecanismo para canalizar las adjudicaciones hacia estas empresas coimeras. Ahora puedo decir con toda claridad coimeras porque hay una investigación en Andorra que dice claramente cómo, cuándo y a quién pagaron esas coimas. Y esas mismas empresas, con el mismo modus operandi, están en Bolivia. En caminos entre el 2006 y el 2017 se llevaron contratos por 317 millones de dólares. Una de las otras empresas, además de Sinopec, está Harson, por supuesto la Chino Hidro que ya la mencioné, con la obra más cara que es esta del sillar, pero hay obras enormes adjudicadas a los chinos, además con muchas críticas. El tramo Rurrenabaque-Ribera Alta, 508 kilómetros por 579 millones de dólares, es decir, son cifras enormes, que, bueno, es una carretera que avanza, retrocede, y en la medida en que avanza, se matan jaguares, se matan caimanes, se maltrata a los obreros bolivianos, se los hace hambrear, no se les paga sus respectivos beneficios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchísimas, la lista es larguísima. CEDLA dice que hay 25 proyectos importantes en el país adjudicados a empresas chinas por un total de 2.000 millones de dólares. Esa sería la cifra global. Los chinos están en caminos, ya le dije que son 15 empresas que operan en caminos. En minería, muchas empresas chinas con una particularidad. No son solo empresas estatales. La CAMSE y la Chino Hidro son empresas estatales, de tal modo que este sistema de coimas viene desde la China. Eso es made in China. Pero también en minería hay chinos privados, empresas privadas, muchísimas, con concesiones a diestra y siniestra y exploración, concesiones para exploración y explotación. Su especialidad, el oro, porque ellos no se van con chiquitas, oro. Y han llegado también a el norte de El Beni, a Cachuela Esperanza,
donde han llegado unas dragas chinas para explotar oro. O sea, no solo están en La Paz, con un proceso de contaminación que no es atribuible solo a los chinos. Esa contaminación con mercurio en los ríos viene de larga data de los cooperativistas nacionales, pero que fue esa metodología de trabajo asumida rápidamente por los chinos, contaminando ríos, pescado. Usted come el pescado y se muere por tener mercurio. Bueno, el gobierno no interviene en eso. Entre las empresas mineras, el último contrato grande, al Mutum, que se le dio a Chino Steel, y ahí está, es el tercer contrato, primero a los brasileros, anuló el contrato, luego la hindú o India Jindal se anuló el contrato para luego dárselo a los chinos de Chino Steel por $422 millones, que es un crédito chino, pero el 15% de la inversión saldrá también de nuestros bolsillos a través del Banco Central de Bolivia. Bueno, son datos que tienen que llamarnos la atención, son datos que plantean una gran duda sobre la efectividad de estos contratos, una gran duda sobre la limpieza de estos contratos y que serán sin duda materia de investigación, ya no solo periodística, pero de investigación judicial en el próximo gobierno, que no tengo dudas, ya no será el de Evo Morales. Hasta aquí llega mi informe, me despido de ustedes, hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.